Nos enloquece su brillo, las compramos para sellar amores y han provocado incluso guerras. La locura de las joyas. Y yo que he tenido la suerte de viajar bastante, una de las cosas que me impacta muchísimo, por ejemplo, es cuando voy a Akko, en Israel, al mercado de los diamantes, uno de los mercados de diamantes más grandes del mundo. Y uno dice, no, pues en un mercado de diamantes tampoco habrá mucha gente comprando. No os podéis imaginar la fila y la cantidad de gente comprando diamantes en Akko, Israel. Es intrínseco al ser humano. Nos deslumbra su brillo. Creemos que nos dan estatus, creemos que nos dan además de estatus como poder, como el decir, aquí estoy yo y soy el que tiene esta maravilla que se forjó en las entrañas de la tierra. Es humano y los humanos somos así. Nos enloquece su brillo y hace que hagamos auténticas locuras con ellas. No voy a decir que no me gustan, porque como verán ustedes voy cargado, por ejemplo, de anillos, todos de plata, eso sí. Pero las joyas y el simbolismo de las mismas son algo que han acompañado la historia y nos han acompañado desde que el hombre es hombre. El precio, el poder y el símbolo mágico de las piedras preciosas y del oro y de la plata. Algo que nos enloqueció, que nos enloquece y que forma parte de nuestra historia. Saludos, familia del misterio. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro podcast más de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy os vamos a hablar de la historia de las piedras preciosas, de la historia del oro y de la plata y de lo importante que han sido y que siguen siendo en nuestra historia. Repito, se compran para sellar amores, sin embargo han provocado guerras y muchas dicen que tienen detrás incluso maldiciones. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestro invitado de excepción de este podcast, el maestro Marco T. Roballo, y desde luego un saludo enorme para todos los suscriptores de Oculto tras la sombra. Ya sabes que si disfrutas este contenido, te invitamos a que le des pulgar arriba y que lo compartas porque eso le ayuda mucho a Juanje. Y en esta oportunidad hablando sobre joyas que tienen en su interior un misterio, joyas malditas, joyas que han suscitado desgracias a sus poseedores. Va a ser un viaje apasionante a través de este enigma, Juanje. Efectivamente, el enigma de la joya. Y el que ha hecho una novela recientemente tratando este tipo de historias es nuestro amigo, el escritor Marco T. Roballo, que ha escrito una novela que podéis encontrar en Amazon que se llama El misterio de la Clarisa. Marco Roballo, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan José, Alejandro y toda la audiencia, muy buenas tardes. Bien, sí señor, contento de estar aquí en este programa Oculto está la sombra y para que hablemos un poquitico si hay misterio o hay una maldición detrás de esta joya tan importante que hay en Colombia. Efectivamente, bueno, hace unas semanas te hice una entrevista que se llama Historias del Más Allá en Caracol Radio, que ha pasado las 180.000 reproducciones, así que si le sumamos el resto de plataformas ha pasado el 250.000 seguro, así que feliz de tenerte otra vez, ahora en este caso en mi canal de YouTube. Bueno, lo primero, Marco, ¿qué te empujó a escribir esta novela, El misterio de la Clarisa? Bueno, hay un mundo muy fascinante alrededor de las custodias. La custodia es un ornamento que se utiliza en la religión católica para darle un realismo a lo que es la hostia. Ellos las utilizan para santificarla y para venerarla. Resulta que de las custodias nosotros poco conocemos en nuestro país, en Colombia y fuera de él. De hecho, pues la única custodia en la que tenemos referencia, Alejandro, si de pronto estamos bien, es la custodia de Vadillo, la que por allá Rafael Escalona nos hablaba de una custodia que se robaron en algún pueblo de la costa atlántica colombiana. Cuando uno habla de custodia, muchas personas únicamente hacen referencia a esta, pero se olvidan de que nosotros en el Museo del Oro del Banco de la República tenemos 3 de las más preciadas, la bordadita, la lechuga y
por supuesto, la custodia de la Clarisa, que es la que nos trae a tema y a colación el día de hoy. Cuando comienzo a buscar la historia, un poco de la historia de la Clarisa, comienzo a encontrar una serie de elementos que hacen protagonistas a través de 300 años a muchos personajes que son importantes y que han pasado de pronto por ahí, sin mucha incidencia sobre la custodia. Pero cuando uno comienza a mirar, encuentra personajes como Francisca Josefa del Castillo, que es una poetisa, la primera poetisa que fue monja y que es reconocida a nivel mundial, y que también pasó por las manos de Simón Bolívar, que pasó por las manos de personajes como María de las Estrellas, un personaje muy conocido que fue estudiante, de la Universidad de los Andes a la edad de 13 años y que tuvo un trágico accidente. Ha pasado por muchas manos, pero hay una historia muy grande detrás de ella. No, me parece tremendamente curioso. O sea, vamos a ver, siempre están todos los tópicos, obvio, de cuando España conquistó América, que nos llevamos todo el oro, que bla, 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 y todo este lío. Pero aparte de llevarnos oro, que nos llevamos un montón, no voy a decir que no, mis ancestros españoles, que conste que yo no estuve en el saqueo de América, ¿vale? Yo venía ahora y al revés, he montado una empresa y hasta aquí no trabajo, ¿vale? Que quede claro. Aparte de esa polémica que creo que bueno, se ha reavivado con fines políticos más que cualquier otra cosa. Y el otro día un escritor mexicano, por ejemplo, daba un detalle de esto que era muy curioso. Si uno ve los registros de extracción de oro y plata de México, durante la corona española se extrajo el 7% del total de metales preciosos que han salido de México, para que la gente se haga una idea. Pero como no quiero que empiecen a aparecer insultos aquí abajo, y español ladrón y cosas así, obviamos el tema, pero sí es cierto que los españoles se enloquecen por la cantidad de oro que hay en América Latina, sobre todo en Colombia, ¿vale? Por eso este país se le llama el país del dorado, y cuando Gonzalo Jiménez de Quesada llega hasta la región de Cundinamarca y ve a los muiscas que tenían hasta campanillas de oro colgadas en los árboles para llamar a los espíritus y todo esto, pues enloqueció y se acuña el famoso término de el dorado, que viene del hombre dorado, porque en la laguna de Guatavita se espolvoreaba al cacique de oro cuando se le entronizaba, y salió de la laguna de Guatavita miles de objetos de oro, y aquello que se pensó incluso que era una leyenda, luego se demostró gracias a una pieza arqueológica, que es la balsa muisca que tenemos en el Museo del Oro de Bogotá, que realmente fue real, que realmente se hacía esa ceremonia en la que se tiraba objetos de oro y esmeraldas, no solamente en la Guatavita, sino en otras lagunas sagradas, como era, por ejemplo, la laguna de Siecha. Entonces, sí es cierto que los españoles se quedan con esa producción de oro, más que quedarse con esa producción de oro, que sería para otro podcast, que es otro misterio, simplemente con coger los objetos de oro que ya tenían una cantidad de oro brutal, y empiezan a aparecer ese tipo de piezas relacionadas con la Iglesia Católica, esas custodias que son espectaculares, porque además de oro suelen tener también piedras preciosas. Aquí en concreto en Colombia, las esmeraldas, que las esmeraldas eran sagradas para los pueblos originarios de esta región, igual que el oro era sagrado, porque el oro recibía el poder del sol. Y entonces aquí los orfebres pues hacen auténticas maravillas, como es por ejemplo esta custodia de la Clarisa. Y una vez que se hace esta custodia, ¿cómo le rastreas toda la historia? Porque antes me lo contabas fuera de micros y la historia es una telenovela, básicamente. Sí, pues comienzo a hacer una investigación, Juan Jesús, de cómo la historia o lo que sucedió con la custodia la llevan a terminar aquí en un museo, en el Museo de San Antonio en Texas. Es curioso cómo de pronto pudo salir de Colombia sin que los agentes de la aduana, que eran bastante recalcitrantes, no tuviesen el cuidado de que saliera este elemento tan pesado. Estamos hablando de un elemento que pesa más de 5 kilogramos en oro sólido. Aparte de eso, tiene una gran cantidad de esmeraldas, tiene perlas, tiene rubíes, tiene muchos elementos que la constituyen y que la hacen tan valiosa que en determinado momento se le llamó el tesoro de Occidente.
Cuando le hacemos esa búsqueda y encontramos que esa custodia estuvo aquí en San Antonio y que entró ilegalmente al país, entró de una manera que nadie se explica, como también la aduana de aquí en los Estados Unidos permitió su ingreso, a pesar de que había un convenio entre Estados Unidos y Colombia para que eso no se permitiera. De todos modos, traspasó todos estos filtros y llegó hasta el Museo de San Antonio. Pero es ahí en el Museo de San Antonio donde una persona, la curadora del Museo de San Antonio, cuando le entregan la custodia, le dicen a ella, por favor, hazle la curaduría a esta custodia para ver si la podemos recibir. Y ahí, detrás de eso, pues había una serie de elementos que eran un poco extraños, Juan Jesús y Alejandro. Era algo que lo ponían uno a pensar, porque la gente buscaba con esto liberarse de un poco de impuestos. Pongámoslo de esta manera. Si una persona tenía que pagar impuestos sobre $1.000.000 de ganancias que tenía, o digamos que tenía que pagar $1.000.000 impuestos por los grandes negocios que había tenido durante el año fiscal anterior, entonces, ¿qué hacía? Conseguía elementos como la custodia de la Clarisa, como elementos antiguos, los compraban a un precio, a un valor bajo y los entregaban, los donaban a los museos a un precio mucho más alto después de que pasaran por una curaduría para que dijeran que algo que ellos habían comprado, por decir algo, en $50.000, que valía $500.000. Entonces, así lo recibían los museos, hacían un fraude fiscal, entregaban eso en $500.000 y les exoneraban ese pago de sus impuestos por haber hecho una donación. Entonces la curadora, la doctora Nancy Kelker, con la que tuve la oportunidad de hablar en Tennessee, en la universidad donde ella da clases, ella me explicaba que ella vio algo raro, pero se le hizo mucho más extraño cuando los papeles de nacionalización, los papeles de importación de la Clarisa, encontró que la procedencia de este bello ornamento era Bogotá, España, y no Bogotá, Colombia. Entonces ahí ella, que había sido curadora, que conoce mucho de Mesoamérica, que conoce mucho de la arqueología colombiana, que estuvo en Bogotá, pues se dio cuenta de que le estaban tratando de meter gato por liebre, y ahí en ese momento es donde comienza ella a llamar la atención de los agentes de aduanas y decir, aquí pasa algo, no podemos recibir esta custodia, pero los jefes de ella decían, tenemos que recibirla, no podemos tener la oportunidad de tener el tesoro de Occidente, aquí que se lo lleve a otro museo, lo queremos nosotros. Entonces ahí es donde comienza la investigación mía. Oye, pero esto es muy loco, y Alejandro, cuando quieras intervenir, interviene. Esto es muy loco, sí, por lo siguiente. A ver, llega la custodia a Estados Unidos, llega hasta un museo, me estás comentando, San Antonio, Texas, y resulta que se dan cuenta que es un objeto de contrabando. Sí o sí, porque Bogotá no es la capital de España, por lo menos hasta donde yo sé. Y entonces, a partir de ahí, lo que sucede, me estás contando, básicamente es un debate moral. O sea, vale, ha llegado de forma ilegal, pero ya que está aquí, no la soltemos, porque es una obra de arte del carajo. O sea, pero no lo puedo entender. Y las leyes internacionales, y el derecho internacional, y la vaina, o sea, queda en segundo plano. ¿Qué pasó? Sí, sobre todo que, mira, estamos hablando, señores, de una joya que tiene 4,5 kilogramos de oro macizo, amarillo, 67 centímetros de alta, 800 esmeraldas aproximadamente, 800 perlas, 40 amatistas, 40 jacintos y rubíes y 40 diamantes. Entonces, estamos hablando de algo que pues no pasa desapercibido, y que en su momento, cuando la trajeron acá, hicieron un peritazgo y encontraron que la joya estaba evaluada en el año 80, 81, estaba evaluado en $3 millones en esa época. Ahora serán 30. O sea, con eso que me has dicho, 800 esmeraldas, o sea, madre mía. O sea, qué locura. Oye, y arranca ese debate moral entonces de qué hacemos con esto. Y cómo sigue la película. El museo la devolvió a Colombia, está allí. ¿Qué pasó, Marco? Bueno, Juan Jesús, lo que pasa es que aquí yo ya me devuelvo, comienzo a mirar cómo aparece, quién hace esta custodia y cómo fue que llegó a ser considerada como una de las piezas más valiosas que tenía en su momento Colombia. Resulta que en 1734
la monja Francisca Josefa Castillo, que les comento que fue la primera poetisa, una poetisa muy consagrada, muy reconocida en Colombia, en Tunja, en el Museo de las Clarisas, ordena hacer una custodia. Ella tenía unos sueños premonitorios, casi siempre decía cuando alguien se iba a morir, con anticipación, programaba todo ese tipo de cosas o soñaba todo ese tipo de cosas, porque según lo que dice la monja, ella tenía sueños, esos sueños le eran revelados por Dios. Entonces ella tenía todo ese tipo de cosas y en una de esas pues veía también una custodia y se empecina en que tengan el museo, el convento de las Clarisas, que tengan su propia custodia, como ya lo tenían otras iglesias, otros conventos. Y llaman así al señor Nicolás de Burgos, un español, y le pide a este orfebre, que era platero del rey, que por favor construya esa custodia para ellas. Ellos no tenían mucho dinero, pues los conventos, como ustedes lo saben, son conventos, viven de la caridad, pero más sin embargo, ella tenía una dote que le habían dejado sus padres como herencia, y ella somete todo ese dinero y lo pone para que puedan comprar la custodia. En ese entonces hablaban ellos de 400 patacones. Un patacón eran 8 reales, 4.000 pesos se podía decir en ese momento también, que cada uno eran 8 reales de plata. Era una gran cantidad de dinero en esa época. Y comienzan a hacer la construcción y dura 3 años este orfebre tratando de hacer la custodia, termina la entrega y por fin ven ese sueño realizado de tener esa custodia para el convento. Y a los pocos años muere Francisca Josefa siendo abadesa. Ella fue 3 veces abadesa del convento de Santa Clara de Tunja. La custodia, pues a partir de ahí hubo muchos problemas porque habían guerras, habían invasiones. Como ustedes saben, Colombia ha estado en guerra prácticamente desde que se convirtió en república. Es muy poco el tiempo que no ha habido en guerra, siempre han habido problemas, algún tipo de batalla, algún tipo de guerra entre partidos, la guerra civil, la guerra de la independencia. Entonces, la custodia siempre corría peligro. ¿Por qué? Porque todos querían robársela. Cualquiera que la viera quedaba impresionado y quedaba asombrado y quería hacerse a la custodia. Por eso siempre tenían que estarla guardando, tenían que estarla protegiendo. Debido a eso y debido a que muchas veces entraban al convento los monjes y querían apoderarse de las cosas de las monjas, y no solo de las cosas de las monjas, sino también de las monjas mismas, entonces ahí se formaban un poco de situaciones que fueron también bien investigadas, y en realidad lo que hay que decir es que las monjas les tenían temor a los monjes, porque los monjes eran un poquitico llamémoslo así, manilargos. Cuando llegaban allá, se entraban allá, se querían llevar las joyas, se querían llevar las cosas, y muchas veces, como lo manifiestan ahí lo manifiesto en el libro, entraban y se levantaban las sotanas para exhibir sus partes, porque no usaban nada debajo, y eso pues les causaba a las monjas mucho terror, porque ellas estaban consagradas al servicio divino, al servicio de Dios, y pues también hay que entender que eran monjas de clausura, que siempre estaban encerradas, y los únicos hombres que veían eran estos, pero imagínense ustedes las situaciones que ellas pasaban en esos momentos. Oye, pero entonces en tu novela, aparte de toda la historia de esta custodia, la custodia del convento de las Clarisas de Tunja, aquí en Colombia, nos estás también retratando una sociedad que es la sociedad del siglo XIX, ¿no? Entiendo que es cuando ya Colombia es una república y tal, que es una sociedad donde, qué fuerte, ¿no? Estos abusos de la Iglesia se estaban dando ya con señoritas que vivían ahí y que le habían dedicado su vida a Dios encerradas ahí. Entonces, claro, se querían, comer a las monjas y de camino a ver si se podían llevar la custodia al sacarse una plática extra. O se les salía la fiesta redonda, básicamente, a estos señores. Sí, Juan José, bueno, es siglo XVIII, estamos hablando de 1741, en el siglo XVIII cuando ellos comienzan con esto, y en ese entonces Tunja era más importante que Santa Fe
no de Bogotá, que se llamó después Santa Fe de Bogotá. ¿Por qué? Porque allá había mucha cultura. Muchos de las personas aristocráticas se iban a vivir a Tunja, querían vivir en Tunja, y Tunja le estaba quitando un poquitico de protagonismo a Santa Fe. Por eso a Santa Fe no le gustaba mucho eso, y comenzaron a hacerse un poquitico como centralistas, como a que todo dependiera de Santa Fe, que ni siquiera querían que ese protagonismo lo tuviese Cartagena, que era pues donde llegaban todos los barcos de España y todo esto. Así es como le van quitando un poquitico de esa importancia a, no les comienzan a mandar dinero y toda cuestión a Tunja. ¿Para qué? Para que todo se comience a centrar en Bogotá. Cuando comienzan las guerras y todo este tipo de cosas, vemos que mucha gente pues quiere mirar a ver cómo se hace la custodia, entonces tienen que esconderla, tienen que enterrarla, tienen que hacer muchas cosas para evitar de que se la roben, para evitar que se la lleven. Pero luego de que logran salvar, y ahí está documentado todas las peripecias que tuvieron que hacer las monjas para que no se la robaran, llegan a un momento en que en la Guerra de la Independencia, Antonio Nariño y Simón Bolívar, pues ellos ¿qué hacían? Ellos se iban a las iglesias porque sabían que era donde estaban todas las joyas y decían todo esto es para nosotros. Simón Bolívar y Antonio Nariño, hagan de cuenta que estamos hablando en su momento de guerrilleros. Ellos eran guerrilleros porque estaban en contra de lo que era la corona española. Entonces ellos le decían al pueblo, ustedes tienen que ayudarnos, tienen lo que tengan. Entonces ellos se llevaban los cálices, se llevaban las custodias, todo lo que tuviese valor que estuviese dentro de las iglesias. Por supuesto, los feligreses muy creyentes decían, nosotros no queremos que lleven eso, negociémoslo. Entonces la forma de negociarlo era que ellos entregaban los anillos, todo lo que tuviesen, pero conservaban la custodia, y así tuvieron que hacer en muchas oportunidades. Desafortunadamente, nuestros libertadores en algunas ocasiones no fueron, digamos, muy honestos con lo que se les entregaban, porque algunos de ellos tomaban el oro, lo fundían y hacían tenedores con eso para poder comer con eso. O sea, no solamente fueron para sufragar los costos de la guerra, sino también para sus caprichos personales. Eso de pronto pues no lo sabe la gente, pero está también documentado ahí en el libro. Oye, lo que me parece genial tu novela, y fíjate que la entrevista la tenía pensada por otro lado, porque en el fondo estás haciendo un retrato de la sociedad latinoamericana, de la sociedad colombiana. Ojo, que ojalá esto de la corrupción fuera una cosa del pasado y solamente de los próceres de la patria colombiana, que había españoles corruptos, los próceres de la patria corruptos, y es una lacra que a día de hoy, por desgracia, sigue en Colombia y en España, y te cuento que somos el país más corrupto de Europa. O sea, es una cosa que no sé si está en el ADN o es una maldición aparte, ¿no? Quizá. Pero me parece curiosísimo cómo vas haciendo ese retrato de esa sociedad del siglo XVIII y luego ya también cuando nace la República con una custodia que vale todo el platal por medio y que todo el mundo se la quiere robar. No precisamente por ir a misa, sino para luego hacerse tenedores o gastárselo por ahí con Manuelita Sainz o con quien fuera. Sí, exacto, sí, señor. Sí, ahí pues se trata de retratar todo lo que estaba sucediendo y sobre todo ver que sí, ahí ha habido corrupción desde el mismo inicio de la República, desde tanto antagonismo que había entre Santander y Bolívar y todo ese tipo de cosas, pero bueno, dejando un poquitico de esto y diciendo que ellos pudieron pasar a salir adelante con la protección de la custodia, llega una época ya cuando aparece Tomás Cipriano de Mosquera, y llega y dice, bueno, las iglesias y toda esta cuestión no nos está ayudando a nosotros, ellos están enriqueciendo y en realidad ellos están haciendo mucho dinero. Las iglesias tenían, digamos, todas las casas alrededor, ellos las iban comprando, los conventos compraban las casas o la iglesia compraba las casas y las rentaba, prestaba dinero. Los bancos de la época eran las iglesias, no existían bancos. Pero entonces quien prestaba dinero con interés y todo era la misma iglesia. Entonces, Tomás Cipriano de Mosquera, viendo que esto estaba sucediendo, dijeron, no, ellos están enriqueciendo y va a llegar un momento donde ellos tengan más poder que el gobierno. Entonces decide expoliar, decide apropiarse de todo lo que tenían ellos y sacó a todas las monjas de los conventos y las sacó de aquí del país. ¿Para dónde se van estas monjas de las Clarisas de Tunja? Se van para Mérida, Venezuela. Pero antes no podían sacar esa joya, no pasaba desapercibida para podérsela llevar en una bolsa. Entonces lo que decían es enterrarla. La entierran esperando que vuelven después. Pero resulta que tan pronto se van ellas,
pues ya la entierran en el convento. Tan pronto se van, toman posesión de lo que era el convento y lo convierten en un hospital, lo convierten en una cuestión del ejército, luego se convierte en un colegio. Bueno, le hacen cualquier tipo de asuntos que cuando ellas regresan, unos años después, como 12 años después, encuentran que ya no hay convento y tienen que fundar un convento diferente. La cuestión es cómo rescatan la custodia. Esto Eso, no ¿eh? se lo digo porque si no le hago spoiler al No libro. no lo cuentes, no nos cuentes cómo rescatan la custodia. Y una vez la custodia rescatada puede volver a estar en la iglesia a la vista, visto que el gobierno colombiano ya lo que estaba diciendo es, a ver, que la iglesia se está pasando y tiene demasiada plata, la custodia me la da sí o sí. ¿Sigue la persecución de la custodia por parte del gobierno colombiano o ya no? Ya es un momento No, ya a en él el no le que... interesaba mucho la custodia porque pues, no tenía mucho conocimiento de él. Colombia se ha preocupado mucho por lo que ha salido, pero no por lo que se ha quedado. Y yo creo que es bueno que todas las cosas que nosotros tenemos, como lo que tú nombrabas ahorita, todo ese tipo de joyas, se puedan sacar avante y se pueda hablar de eso. Digamos ahorita, la gente está peleando mucho por algo y ustedes conocen la obra mía de A la Casa del Galeón San José, que hay demasiados intereses ahorita de todos los países, porque se saque eso y muchos países están reclamando como propio ese tesoro que hay allá abajo, que se calcula que es entre 13 y 15 mil millones de dólares. Pero también hay mucho patrimonio que nosotros no estamos defendiendo, hay muchas cosas que están dañando. Veamos el patrimonio que nosotros tenemos en las murallas de Cartagena, que hace poquitico lo estaban pintando y le estaban haciendo un poco de cosas. O sea, no preservamos, no cuidamos lo que ya tenemos y estamos ¿cierto? peleando por lo que está afuera que aún no se ha rescatado. Entonces, yo creo que esa es la misma política del gobierno en ese entonces. No le preocupaba lo que estaba presente, sino de pronto lo que ellos estaban tratando de buscar por otros lados. La custodia donde les comento a ustedes de las 800 esmeraldas, del oro, de las perlas, hay unas historias paralelas que va entre capítulos que habla de cómo de pronto llegaron esas perlas, de cómo se trajeron del río del Hacha, de lo que hoy en día conocemos como la Guajira, de toda esa zona, de cómo los pescadores de perlas se iban allá. Y hay una historia de amor muy bonita ahí, en esa parte, donde un hombre trata de comprar su libertad consiguiendo la perla más grande, la más bonita, la que estaba más al fondo, la que necesitaba más brazadas de bajar para poderla conseguir en esa concha perfecta donde podía encontrarla eso. Y ahí él promete esa cuestión y hay una historia de un capítulo completo de toda la historia de él. También hay una historia de la esmeralda, la esmeralda gota de aceite que fue traída de Muso y que está en la custodia. También cómo la pudo conseguir, cómo pudo encontrar eso, cómo consiguieron las amatistas, cómo el oro que también venía del Chocó, cómo llegó a ser parte de esa custodia. Muchas de esas elementos de las perlas, de las esmeraldas, del oro, de las amatistas, de los rubíes, están manchados de la sangre de ellos. Incluso en una de las guerras, uno de las personas que estaba protegiendo la custodia la lleva a un campamento donde tenían toda la pólvora y cuando a él comienzan a dispararle, él se tira sobre la custodia y él muere sobre la custodia y con él la mancha de sangre. O sea, la custodia tiene mucha sangre encima, no Wow. solamente con los elementos que la compusieron, sino por sangre que se derramó sobre ella. Pero qué locura, mientras estabas comentando esto de que es verdad, que en Colombia la gente no se da cuenta de lo que tiene y no cuidan lo que tienen. El otro día, no voy a decir, X casa comercial, pues bueno, pues me pidieron un vídeo, una agencia de publicidad para una presentación y tal. Y, y yo comentaba en el vídeo, comentaba y les decía, yo hay veces aquí que me siento como Washington Irving. La Alhambra, en Granada, es uno de los 3 monumentos más visitados del mundo y está abandonado. Y allí vivían los gitanos y hacían hogueras dentro de la Alhambra, pues para calentarse los pobres, porque eran pobres. Y si no llega un señor que era norteamericano, que es Washington Irving, que no era español ni andaluz, y llega hasta allí y escribe un libro que se llama Los cuentos de la Alhambra, que fue un bestseller mundial, nadie hubiera mirado jamás a la Alhambra. Tuvo que llegar alguien de fuera
para que le prestaran un poco de atención. Y lo de Exacto. Colombia, yo hablaba de San Agustín, te hablo de las pirámides que hay en Colombia, que hay dos, una el Morro del Cerro Tulcán, otra la pirámide de Inzá, que esa lo de la pirámide de Inzá es peor, porque está en la finca creo que de un holandés. Es cierto. O sea, es una cosa de no creer. La pirámide del Morro de Tulcán, nadie se ha puesto a restaurarla, nada. O sea, que está en la ciudad de Popayán. O sea, es una cosa que lo cuento y no te creen. O sea, es de loco. Juanje, sobre esta custodia del convento de las Clarisas en Tunja, lo que nos dice la historia oficial del siglo XX, Juanje, Marco Tulio y espectadores, prepárense porque esto es cinematográfico. Resulta que hacia la década de los 70, esta custodia estaba en efecto en el convento de Santa Clara en Tunja, pero las monjas tenían problemas económicos, decían literalmente que el techo se les estaba cayendo y tenían esa custodia ahí arriba, querían salir de ella para mejorar las condiciones de este establecimiento, Juanje, y comenzaron a comprar, a buscar compradores, alguien que se hiciera cargo de esta custodia. Se la ofrecieron al Banco de la República, no la quiso comprar, lo ofrecieron a coleccionistas en Colombia y en aquel entonces nadie se quería hacer a cargo de esta custodia hasta que el 1 de octubre de 1978 apareció un comprador, un hombre de origen manizalita, Carlos Alberto Mansur, un hombre quien la compró por aproximadamente 2 millones de pesos de la época, aproximadamente unos $40,000, para que se hagan números en aquel entonces, en octubre del 78. ¿Qué pasó? Mansur en realidad la compró porque él la quería revender. Él veía que aquí había un buen negocio, le podía sacar un buen capital, Juanje, y resulta que hacia comienzos de 1981, Carlos Alberto Mansur le vendió esta custodia a un joyero judío, a Joseph Eliezer Atía. Y resulta, Juanje, que de acuerdo a la historia, pues Mansur de hecho se la vendió por 3.936.000 pesos, es decir, le sacó casi 2 millones de pesos más de lo que la compró. Pero la historia aquí se pone delirante. Resulta que este señor Joseph Eliezer Atía, este joyero judío que se la había comprado a Mansur, iba a viajar al extranjero llevándose la custodia y otras joyas, Juanje, cuando de repente este hombre estaba dentro de su avión en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y el avión fue detenido antes de despegar por esmeralderos que bajaron a Joseph Eliezer Atía, este joyero judío, para que no se llevara la custodia y porque tenía deudas con ellos, Juanje. Real. Parece una película, pero es real. No, lo de Colombia es el realismo mágico. O sea, que si el judío hubiera pagado las deudas, se hubiera llevado la custodia. Perfectamente. Marco Roballo, esto no sé si es de chiste, esto es un misterio o cómo enfocamos esto. Es que es de loco. Sí, claro, no, eso fue uno de los elementos también que están consignados en el libro, el misterio de la Clarisa. Y claro, no, hubo una cuestión cinematográfica, como bien lo reseña Alejandro. El judío, el Joseph, trata de sacarla, pero él tampoco había pagado la custodia, él estaba debiendo la custodia. Él le había entregado unos cheques a Carlos Mansur. Mansur, sí. No había cobrado los cheques. Cuando él va a cobrar los cheques, ve que los cheques salen sin fondos, sale a buscar a un judío y no lo encuentra. Y le dice, no, ya se fue, ya no está. Y sale corriendo y alguien le dice, él está en el aeropuerto. Cuando llega allá, ya supuestamente el avión había salido con tan buena suerte que él habían unos esmeralderos que estaban allá también en la misma situación, que tenían algo con la aerocivil y logra rescatar la custodia. Hasta ahí ya pues él dice, bueno, no me voy a poder deshacer de esa custodia, porque para él la custodia estaba maldita, le costó el matrimonio, en determinado momento casi pierde el matrimonio, no sé si lo alcanzó a perder, pero la fortuna que él tenía se le fue a pique. Él era muy conocido, era uno de los anticuarios más famosos que habían en Colombia. Y él, pues, en ese momento pensaba y le echaba toda la culpa a la custodia de la Clarisa. Él decía, no puede ser otra cosa sino la custodia, porque desde que llegó la custodia a sus manos, él había tenido mucho problema. Ahí en ese momento ya se encuentra él con que la custodia otra vez regresa y él tiene los cheques, tiene la custodia, el judío está preso, entonces no sabe qué hacer. Y como enviado por el destino le llega un señor de apellido Hart,
que dice, yo compro la custodia, un chileno. Yo tuve la oportunidad de hablar con Eduardo, él vive en París, y él me relató pues la historia y me dice que él fue víctima también de la circunstancia porque él dice que él sí sacó la custodia legalmente del país cuando finalmente se fue o se vino aquí para los Estados Unidos. La situación es que habían unos elementos de juicio que no se entienden cómo la custodia pudo salir. Después, él va a la compra, se la paga a los judíos la negocian y la venden en su momento en $100,000. O sea, el que hizo el negocio en realidad fue el judío, porque Sí, el que hizo de la custodia pagó la custodia y le pagó a los esmeralderos lo que se les iba a robar. Entonces él pues pudo salir sano y pues Carlos Mansur no quería nada saber más de la custodia, lo único que quería era que saliera de su vida, que desapareciera de su vida. Desafortunadamente, pues tiempo después le da un infarto y muere Carlos Mansur. Y ya después, cuando ya la custodia va a regresar a Colombia, él va a una emisora, no recuerdo cuál emisora es, pero es una emisora grande en Colombia, y él llega y dice, hoy van a traer la custodia y yo tengo que confesarles algo. Yo le saqué alguna que otra piedrecita porque pues yo necesitaba vivir. Entonces él sacó algunas de las piedras y ahí en ese momento esa persona que yo veía como un héroe que había tratado de luchar y todo ese tipo de cosas, se me descolorizó. Porque ¿cómo pudo haberle quitado piedras a esto? ¿Cómo fue posible que le pudo haber quitado alguna piedra a esto? El ¿Cuántas hambre. piedrecitas? No sabemos cuántas, pero algunas de las piedras no son las originales. Ah, y le puso piedras falsas entonces, Mansur. Ya dice que la reemplazó por unas de menor valor, lo que está reseñado en el noticiero cuando él comentó eso. Bueno, pero él se la entrega a Eduardo Hart y Eduardo Hart, un pintor y coleccionista famoso, muy amigo de Salvador Dalí, de Fernando Botero, él se la lleva, la saca de Colombia, la lleva a Nueva York, no sabemos cómo fue el trance, él dice que hizo todo legal, lo único es que dice que se equivocaron porque él decía que Bogotá, España, y aparte de eso, él era de Santiago, Colombia, de Santiago de Chile, Colombia. Entonces, él dice que era que se confundieron todos. Entonces, pues, hay algo que no está bien claro ahí. Él entra con la custodia, cuando llega acá, se la entrega a una persona aquí en los Estados Unidos y esta persona es un corredor de bolsa que vende, que tiene todo este tipo de cosas, y ella dice, ok, yo me hago cargo de esto y en cuanto la vamos a vender. Y ellos le tasan un precio en $2 millones. De los $2 millones, esta persona le entrega a, a Eduardo $200,000 como anticipo mientras que se vende la custodia y él comienza a comercializarla. La lleva a San Antonio, se la entrega ya al museo y ahí es cuando comienza lo que yo les decía a ustedes. Va a la curadora y dice esto no está legal, aquí hace falta documentos, muestra documentos de Bogotá, muestra documentos de Nueva York, pero se ve que le hacen falta más cosas. Cuando van a entregar, dice, bueno, tráigame el papel original de venta de la custodia en Tunja. Y él lo que hace es, se va para Bogotá y estando en Bogotá le dice a la hija, que tiene 13 años, que si ella puede ir por los papeles, o la niña se ofrece, según él, a que ella va hasta Tunja con el novio y recoge sus papeles, pero la niña tiene 13 años, el novio tiene 18. Él renta un carro, les entrega el carro, nunca entendí por qué no fue él allá. Lo que comenta Eduardo es que la niña insistía que ella quería ir, entonces él le pareció fácil que la niña se fuera, no estaba claro quién iba manejando, parece que iba manejando el muchacho. Cuando van llegando a Tunja, ella supuestamente iba por un papel en donde acreditaba la monja que la custodia se le había vendido era a Eduardo y no a Carlos Mansur, lo cual era mentira y el papel fue expedido así. La niña faltando 1 kilómetro, hay un accidente, la niña sale del carro y muere instantáneamente, faltando 1 kilómetro para llegar a Tunja. Wow. Entonces, pues ahí había ya un segundo accidente. El primer accidente en esa vía fue cuando sacaron la custodia del convento de las Clarisas y lo trajeron a Bogotá. La persona que lo llevaba en el carro tuvo un accidente, el carro rodó varias
tuvo un accidente muy fuerte, el señor se rompió la cabeza y por poco fallece. Entonces, había como algo que estaba sucediendo siempre cuando la custodia estaba en manos de alguna persona o cuando se iba a hacer algo de la custodia. Eduardo pues tuvo que viajar inmediatamente, fue, conoció el cadáver de su hija, fue, sacó el papelito de Tunja, no entiendo con qué cabeza, pues fue y sacó el documento, se lo entregaron, entregó a la niña, se vino con el documento, pero ya pues las autoridades estaban sobre la custodia, la retuvieron y se fue a un litigio porque en ese momento entra a Colombia, dicen, nosotros somos los dueños del país, de la custodia no debió haber salido del país, entonces queremos que nos la devuelvan. Y fue un litigio de varios años que por fin pues se zanjó. Lo único que tuvieron que dejar es que estuviese en exhibición en el Museo de San Antonio por varios años, por varios meses, hasta que pudo volverse. Dicen que la custodia, dicen, no está bien claro, de que ella estuvo cuando el Papa Pablo VI estuvo en Bogotá, que quisieron sacarla en San Antonio cuando el Papa Juan Pablo II quiso estar allá, pero como no había un ritual que... entonces no la quisieron sacar, un ritual litúrgico, entonces no le permitieron la salida. Entonces existen ese tipo de cosas, ¿no? De lo de la monja, de lo de la niña, de lo de todo esto, que lo hace pensar. La maldición, los accidentes, y entonces, bueno, al final con final feliz, entre comillas, para los colombianos y el gobierno colombiano, que la custodia se recuperó y está en Colombia, según dices tú, o sigue todavía en San Antonio puesta. No, está en el Museo de Miguel Ángel Urrutia, Miguel Urrutia del Banco de la República. Está allá en un salón que le llaman el Salón de las Custodias. Están las 3 custodias allá. Bueno, con lo cual por lo menos esta pudo regresar a Colombia. Y luego al señor al JAR, le salió gratis porque no lo metieron en la cárcel, ni pasó absolutamente nada, ni lo multaron, ni nada. Sí, no, pues él supuestamente tenía aquí algún elemento de persecución. Él me mostró un documento en el cual dice que él no tiene ningún tipo de persecución en Colombia porque pues aparecía él como ciudadano colombiano, no se sabía por qué, aparte de que es ciudadano francés. Y pues él dice que él no tiene ninguna cuestión acá. Cuando yo quise investigar acá, yo tengo un amigo que trabaja en el circuito de Nueva York, le estuve comentando de si esta persona pues tenía algún tipo de libertad para poder estar acá. Me dijo que sí, que sin duda. Cuando fui a San Antonio, fui a mirar el expediente y me dijeron que el expediente estaba activo y que por tanto no me podían dar información. Parece que no ha claudicado, parece que está abierto. No sé si Eduardo sepa esto, nunca le pude comunicar eso a él, pero no me quisieron dar información en la corte del estado de Texas. Oye, qué loco, y te digo la verdad, desde mi punto de vista, Colombia tuvo mucha suerte en esta historia, porque sí. Estados Unidos es uno de los paraísos de venta de antigüedades. Si este tipo, el JAR, en vez de llevar la custodia al Museo de San Antonio, se la vende a un coleccionista privado norteamericano, esa Colombia, esa custodia, nadie sabe dónde está. Creo que esa era la intención de él, venderla a un coleccionista privado, pero no pudo. Ahora, pues, les voy a comentar lo más loco de todo esto, Juan Jesús y Alejandro, pero no quiero de pronto causar una mala sensación con respecto a la custodia. Resulta que yo no soy creyente en cosas esotéricas. Yo escribí Transmigración, escribí El hombre en el espejo, porque pues soy de mucha investigación, me gusta investigar y mirar esos dos puntos de vista, el dogmático y el escéptico, y ponerlos a pelear a ver cuál de los dos, para dónde se inclina la balanza. Resulta que cuando yo escribí un libro, se llama Piel de ébano, a mí me tocó hablar de Cartagena del siglo XVIII, de los afroamericanos y de todo lo que pasaba allá. Y el personaje mío es una persona que convirtió la sociedad en bruja. Para poder yo hablar de los hechizos de esa bruja, a mí me tocó comprar un libro de hechicería del siglo XVIII. Ya ustedes pueden imaginarse los ojos que abrió mi esposa cuando me vio que yo estaba leyendo un libro de hechicería. Y me dijo, ¿qué haces con eso? ¿Qué estás leyendo eso? Tengo que documentarme para poder saber qué es lo que pasa acá. Ella, la cosa quedó así como que, más o menos que como que no le llamaba mucho la atención. En Aleluya se llama el libro, en Aleluya. Resulta que para esto yo dije, ¿por qué no buscamos algo que tenga que ver que si por lo menos no es cierto, por lo menos me ayuda a mí hilar la ficción? Y conseguí una medium que es una de las medium más conocidas que hay en Colombia.
Y con las personas que trabajan conmigo, con mi gente literaria, buscamos que la directora del Museo de Oro nos dejara sacar la custodia para que la medium fuera y le pusiera las manos sobre la custodia a ver qué veía. No sé si a ustedes les interesa que yo les cuente qué Pero veía. por supuesto, no nos fastidies el podcast, cuéntanos Por todo de la favor. media, o sea, pero ni loco, o sea, Ok, dale. bueno, cuando la señora esa, pues todo lo tengo documentado porque pues sí, grabamos todo, videos, fotografías, de todas las entrevistas con Eduardo Hart, con la gente de Tennessee, la doctora Nancy Kelker, con la doctora Marta Fajardo de Rueda, que es una eminencia en Colombia y en el mundo, en España, con todo lo que tiene que ver con artefactos religiosos antiguos. Y aquí, por supuesto, con la vidente, cuando ella va y toca la custodia, lo primero que hace es como quitar las manos, como asustada. Y lo primero que nos dice cuando ve la custodia dice, aquí con nosotros hay una monja y hay una niña. Eso fue lo primero que nos dijo. Entonces, pues a nosotros nos llamó la atención porque pues nos preguntábamos cómo ella pudo saber de que había una monja detrás de la custodia. Y lo de la niña, lo de la custodia decía que ella la miraba y quería ver la custodia como protegiéndola, como cuidando la custodia. A mí me llamó la atención y enseguida, pues así no lo quisiera, la asocié con la abadesa Francisca Josefa del Castillo y a la niña la asocié también con María de las Estrellas. Lo que ella nos comentó fue la cuestión de que había una novia que donó algunas de las piedras para el novio había muerto y unas piedras que ella le había regalado, él le había regalado unas perlas, ella las donó para que se pusieran en la custodia y muchas historias trágicas, todas de dolor que llegaron a ser parte constitutiva de lo que es la custodia de la Clarisa. O sea que hubo muchas lágrimas, no solamente sangre, sino también lágrimas que bañaron con piedras todo esto. Entonces yo creo que eso ha creado, digamos, una energía alrededor de la custodia que lo hace así. Que lo que comentaba ella era que la monja no quería que la custodia saliera del sitio donde tenía que estar, ella quería ser admirada. Entonces por eso era que ella estaba ahí. Y curiosamente, la gente literaria mía estaba en el museo. La niña no quiso hablar con nadie, sino con la gente literaria mía. Y se refirió a ella y le preguntó, le dijo que a ella le gustaba lo que estaban haciendo y que ella quería que se supiera la verdad. Y de alguna manera pensé que ese mensaje venía para mí que estaba escribiendo el libro, pero que se quería que se dijera la verdad con respecto a lo que había sucedido con la custodia. Cuando la gente literaria mía le preguntó a la medium que le dijera a la niña que si ella quería la custodia, que si a ella le gustaba la custodia, la niña se puso tan molesta que no volvió a hablar. Entonces, son cosas que quedan ahí. No quise profundizar más en esto, sobre todo cuando al otro día mi esposa se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo, que ya no era solamente con cosas de De chistería que hechicería. yo estaba buscando, sino que ahora estaba metiéndome con medios. Entonces me dijo, ¿tú qué puerta estás abriendo que después no vas a poder cerrar? Yo dije, no, simplemente es investigación. Es investigación como lo tenemos que hacer todos pues de la mejor manera, ¿no? Y de la mano de Dios, yo no estoy haciendo nada que considere que está haciendo mal, sino investigar para decir algo que no se salga mucho de la realidad. Sí, pero fíjate, ¿no? Me parece maravillosa tu novela, ¿no? Porque has ido retratando desde la sociedad colombiana del siglo XVIII hasta la locura que es este país, cómo de repente un tipo sale con esa custodia, esa maldición por todos los muertos que hay detrás, como cualquier gran joya que se precie de la historia, por desgracia. Pero después de una investigación así, de una novela así, donde rozas con la punta de los dedos, Marco, la posibilidad de que existan cosas que no comprendemos, pero porque no las comprendamos no significa que no existan, ¿vale? ¿Cuál es tu opinión, tu cierre para toda esta entrevista y para toda tu investigación y el gran trabajo que has hecho para hacer esta novela, repito, El misterio de la Clarisa? Podéis conseguirlo en América Latina y en España, que esto lo oye mucha gente en España, a través de Amazon. No, pues sí le deja a uno, digamos, una sensación de que todo elemento, no importa que sea litúrgico o no,
tiene una historia, yo creo que detrás de esa historia hay muchas cosas. A veces yo quisiera como meterme en esa historia, poderla tocar, no permiten tocarla, tiene uno que ponerse guantes y una serie de cosas, pero poder de pronto hacer parte de cada una de esas historias. Hay muchas historias, las historias que pueden haber en 300 años, pero yo creo que sí le deja a uno una sensación de que si conocemos de eso podemos entender un poquitico más ese presente, esa custodia hoy en día. A, a todos los que nos están escuchando, pues quiero aprovechar, Juan, Jesús y Alejandro, de que vamos a estar en el lanzamiento de este libro de Editorial Planeta el próximo 27 de abril en la Filbo, en Corferias, a las 6 de la tarde en la carpa gastronómica. El Planeta y Marco Roballo, pues los invitamos a todos a que nos acompañen allá. Y en el convento de las Clarisas vamos a estar el 2 de mayo, donde tomó cuerpo toda esta historia, donde llegó la custodia de todo esto también. El 2 de mayo estaremos allá a las 10 de la mañana también, pues nos quisieron invitar las autoridades de Tunja, porque ellos también quieren también recrear su historia, porque ellos también tienen una historia. Entonces, pues dejarlos con esto y que pueden leer. No hay tanta documentación como uno quisiera, pero hay una poca documentación en internet que vale la pena que la gente la vea y comience a conocer de todo lo que tenemos. En el Museo del Oro están abiertas las puertas, la entrada es gratuita, pueden pasar por allá y conocer un poco de estas joyas que son patrimonio de nosotros, patrimonio histórico que nos pertenecen y que es parte de nuestro legado, de ese legado cultural que toda Colombia también tiene. Ese legado cultural y una historia que tú has recuperado de forma magistral para esta novela, repito, El misterio de la Clarisa, y has dicho el día 27 en la Filbo, aquí en Bogotá. Sí, señor, día 27 de abril, 6 de la tarde, en la Filbo, la carpa gastronómica, y el libro, por supuesto, en todas las librerías del país, también está en Ecuador, en Perú, y próximamente también pues en otros países. Perfecto. Alejandro Bernal, amigo, tu conclusión y tu cierre de esta telenovela, tío. O sea, yo lo he flipado. Juanje, yo creo que todos hemos estado fascinados con este guión de película. Este es un auténtico guión de película narrado de forma magistral por el maestro Marco Terro Bayo. Invitados a acompañarlo en la Filbo, ya saben, dentro de unas semanas aquí en Bogotá. Y mi conclusión, Juanje, es que qué tristeza que gran parte del patrimonio histórico de Colombia ha sido sacado del país. Y en el caso de esta hermosa joya, Juanje, afortunadamente fue recuperada, afortunadamente la tenemos aquí en Colombia, pero ¿cuántas de estas maravillas no fueron sacadas de Colombia y actualmente no conocemos su paradero? Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S. Y por desgracia, qué gran verdad acaba de decir Alejandro Bernal. Esta se recuperó, pero ¿cuántas no se habrán sacado? Yo conozco gente que se dedicaba al oro, por ejemplo, en Antioquia, y me comentaban cómo fundían tesoros enteros de la época quimbaya, estatuas que pesaban kilos de oro y que por desgracia todo ese arte se perdió por la codicia. Y mi conclusión final: las joyas nos enloquecen hasta tal punto que yo no sé si esas maldiciones realmente de donde vienen es de la codicia humana. Una codicia humana tan oscura que es capaz de levantar energía o demonios que ni siquiera conocemos su nombre. Pero que no conozcamos su nombre no significa que estén ahí. La locura de las joyas. Si tienen ustedes plata, me parece genial que compren, pero no se enloquezcan con el brillo de las piedras preciosas. La luz del mundo está realmente en nuestro corazón y en nuestra alma. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.